Buenos días. Qué rico nuevamente reunirnos para compartir la palabra de Dios. Los invito a que hagamos la oración inicial, por favor. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias por tu provisión, por tu sustento, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque tú nos das este alimento espiritual que nos edifica para vivir la vida diaria. Gracias, Señor. Te pongo en tus manos todo lo que vamos a hacer en el estudio de hoy. Toma control, sabes tú dirigiendo mis palabras y que todo lo que nosotros estudiemos o digamos a tu palabra, Señor, dispone nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que con una buena actitud alabemos a Dios con esta linda y hermosa alabanza, por favor. Conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú.
Nuevamente, buenos días. Estamos estudiando Lucas y el estudio del domingo nos hablaba sobre aquel árbol que da buena cosecha y se me olvidó apagar el teléfono. Y ¿vienes, Palomita? Y nos decía sobre el fruto, que un buen árbol da buen fruto y aquella persona o aquel árbol malo da mal fruto. Pero también nos mostraba que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón que está abriendo nuestra boca? Y eso era lo que le está diciendo a quienes, a unos seguidores, a una multitud y a los apóstoles, porque él estaba reunidos con ellos y charlaba con ellos. Pero aquí lo que vamos a mostrar es realmente si somos hijos de Cristo, lo obedecemos. Y la expresión externa no son tan importante como la obediencia. Muchas personas tienen una actitud externa de obediencia. Hacen una cara de obediente. Sí, yo lo hago. Pero no hay obediencia en ellos. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le está enseñando a sus seguidores y a los apóstoles, que primero tenemos que dar buen fruto y que de lo que hay en nuestro corazón abra la boca, que nos preocupemos que hay en nuestro corazón, porque qué está diciendo nuestra boca. Y ahora nos muestra y lo confronta a ellos con la palabra que muchos conocemos, es obediencia, pero muchos no practicamos. La conocemos muy bien y el significado de la obediencia lo conocemos muy bien, pero no lo practicamos. Y ese es el cuestionamiento que nuestro Señor Jesucristo está haciendo aquí en estos pasajes que vamos a estudiar esta mañana. Y el título es La obediencia es lo que cuenta. En un discípulo, la obediencia es lo que cuenta. En un cristiano, la obediencia es lo que cuenta. En un hijo de Dios, la obediencia es lo que cuenta. Y los invito a que vayamos a Lucas, capítulo 6, y vamos a leer la porción del 46 al 49. Una porción muy corta, pero muy sustanciosa. ¿Quién me colabora con los versículos, por favor? Hemos escuchado esta palabra, este estudio, esta porción bíblica. No es suficiente llamar a Jesús Señor, Señor. Un creyente debe hacer lo que Él dice. Y un creyente y un discípulo hacen las cosas que hace su maestro. Quien oye a Jesús y actúa de acuerdo a ellos es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca.
porque quien oye y no actúa del mismo modo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Al ver esto, pienso que los seguidores o los discípulos de Jesucristo que estaban con él estaban haciendo acuerdo de lo que ellos habían escuchado. ¿Por qué? Porque estas personas que estaban con Cristo y los apóstoles estaban escuchando la palabra y haciéndola. Porque recordemos que todos habían dejado todo por seguir a Cristo. Y el énfasis en esta porción es que obediencia. No es suficiente oír la palabra de Dios y llamarle Señor. Debemos también obedecer lo que Él nos dice y nos ordena. Es muy fácil decir Señor, Señor, es muy fácil. A veces yo escucho a unas personas que dicen, ay, gracias a mi Señor. Y yo me pongo a pensar, pero ellos no tienen a mi Señor Jesucristo como su Señor, porque si tuvieran a mi Señor Jesucristo, Él sería el único intercesor entre ellos, pero ellos tienen otros intercesores. Entonces, no son obedientes realmente a la palabra de Dios. Llaman a nuestro Señor Jesucristo Señor, pero no son obedientes. Pero todo aquel que viene a mí, que es en el 45, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y la hacen, os indicaré a quién es semejante. Jesús describió aquí una condición triple de los que le siguen a Él. Y es una condición que usted y yo tenemos que mirar muy bien. Lo primero dice, a todo aquel que viene. Dice todo aquel que viene a mí. Todo aquel que viene a mí. Eso quiere decir rendición. Aquella persona que va a Cristo tiene que tener una característica muy importante, que es rendición. Todo aquel que viene a mí se rinde y se sujeta. Rendición es ¿qué entienden con rendición? Ese término, ¿qué pueden entender ustedes? Rendición. Rendición, de rendirse, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros vamos a nuestro Señor, nos rendimos a Él como nuestro Señor. Sí, miren la imagen de ese esclavo que se rinde ante su amo. Ven lo que diga. A veces esa palabra que yo utilizo mucho es su merced. ¿Eso qué quiere decir? Sujeción, honra, respeto. Su merced, lo que diga su merced, es un término de, sí, estoy bajo su servicio. Y acá, cuando todo aquel que viene a mí, es rendición. Y acá dice, y oye mi palabra, otro término, oye mi palabra, ¿quiere decir qué? Discipulado. Porque aquella persona que oye la palabra de Dios es un discípulo y hay un discipulado. ¿Y por qué discipulado? Porque esa persona sabe que lo que está hablando su maestro le va a ayudarle a edificar su vida y lo está discipulando para vivir un día a día mejor y está escuchando, oyendo la palabra de su maestro. Y el segundo, ¿qué es? Dice el tercero, y las hace. ¿Qué término puedo decir? Hacer. ¿A qué hace referencia? A obedecer, obediencia, sí, Martica, a obediencia. Cuando nosotros vamos a Él y nos rendimos a Él, tenemos que tener rendición,
discipulado y obediencia. Un discípulo escucha a su maestro. Es semejante, y aquella persona que hace eso es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. Y acá nos mostró dos ilustraciones. Una, ¿cuál fue? El hombre que edificó su casa sobre la roca, y el otro que edificó su casa sobre la tierra. Pero ambos se esforzaron, ambos aparentemente tuvieron un éxito. ¿Cuál fue? Edificaron su casa. Ambos se esforzaron a construir su casa. Me imagino que hicieron las bases, todo lo que es respectivo a hacer la construcción. Ambos se esforzaron. Ambos consideraba terminar su labor. No sé, se esforzaron mucho y edificar una casa es muy cansón, con mucho trabajo, pero ellos terminaron su casa. Pero mire que aquí es cuando ambos terminaron la casa y podían ver la casa que por fuera, externamente la casa que estaba. Ambas podían ser iguales. Uno veía la casa, no, están iguales, quedan bien bonitas, bien edificadas, pero cuando vino la inundación, ¿qué pasó? La casa que estaba fundada en la roca se sostuvo, pero aquella casa que realmente no estaba en la roca, ¿qué pasó? Se destruyó, fue arruinada. Pero aquí, cuando nosotros edificamos sin el fundamento de Cristo, nos falla. Simplemente oír la palabra de Dios no es suficiente para proporcionar unas bases seguras. Simplemente que usted y yo escuchemos la palabra de Dios no va a hacer que sean unas buenas bases para nuestras vidas. Aquí, estas dos personas edificaron la casa y esa casa tuvo al menos dos o tres o cuatro características iguales. De pronto tenían puertas, ventanas, techo, paredes, que uno va a decir, son iguales. Pero ¿qué pasó? Cuando pasó la inundación, se evaluó cuál era el fundamento de la casa. El fundamento es interior, es lo que hay. Muchas personas cuestionan las apariencias del Hijo de Dios porque es todo mechudo, porque anda vestido de diferente forma y esa persona no es hijo de Cristo. Pero cuando llegue la tempestad, él está fortalecido porque su base es Cristo. Y aquella persona que está de pronto bien vestida y su adorar es aleluya y gloria a Dios a todo momento, pero cuando llegue la tempestad, su fundamento no está en Cristo, sino en una religión o en unas personas. Vayan a saber qué. Pero aquí edificar sobre la roca significa obedecer lo que nuestro Señor dice. Y edificar sobre la arena significa no obedecer lo que se escucha y no se pone en práctica. Mire, lo que construimos hoy se prueba hoy en la forma de nuestras vidas, sí, en las circunstancias, pero recordemos que en Romanos 14, 10 al 13, ¿quién me colabora? Romanos 14, 10. Si quiere, está en pantalla.
Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juegas a tu hermano? Juzgas a tu hermano. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está vivo, Dios dice el Señor, que ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo para él, lo es. Mira que acá nos está diciendo que el único que va a juzgar quién es Cristo, nuestro Dios. Él nos va a juzgar, que dice al comienzo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sí, y nos muestra otras cosas ahí, pero el día de mañana, ante el Cristo, va a mirar cuál fue nuestro fundamento en nuestra tierra, en la vida en la tierra, cuál fue el fundamento. Aparentemente acá en la tierra pudo mostrar o podemos mostrar una linda apariencia de ser hijos de Cristo. Aparentemente va a decir muchas personas, dice, sí, el fundamento de mi hermano es Cristo. Y ante los ojos de nosotros podemos decir, sí, Cristo es su Señor. Pero no lo vamos a saber realmente y no nos importa, porque el que va a juzgar quién es, Cristo. Y no tenemos que menospreciarlo por lo que haga o por lo que no haga. Pero sí también tenemos que saber que el fundamento se va a ver en el juicio final. Y aún más, en las circunstancias del día a día, también se va a ver el fundamento en qué estamos confiando. Un ejemplo, lo que está pasando en el mundo con la pandemia. Muchos confían en una vacuna, confían en un aislamiento, pero no confían en Cristo. ¿Cuál es el fundamento de nosotros? Cristo. Aún cuando nosotros somos creyentes, hijos de Dios, nuestro fundamento, ¿qué es? Obedecer la palabra, y lo reflejamos en lo que está haciendo. De pronto es lo que Cristo permite que nosotros, los hijos de Dios, hagamos en este tiempo. Que seamos obedientes a nuestra ley, a nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque Él lo quiere. Que seamos obedientes y pongámonos bien el tapabocas, tengamos la distancia y hagamos lo que quiere. Es que mi confianza está en Cristo, sí, pero nosotros también tenemos que ser obedientes y mostrar cuál es nuestro fundamento. No es que por temor me pongo un tapabocas, ni por temor tengo y hago y no hago, no. Yo lo hago por obediencia, pero mi fundamento es Cristo. Mire que ayer por la mañana recibí una noticia triste para mí.
un pastor amigo falleció. Ya está en la presencia de Dios, que es una felicidad y da emoción verlo. Pero aún así me dio tristeza y me dolió esa noticia. Hasta el punto que yo decía, qué triste que se haya ido. ¿Por qué? Por lo que él estaba haciendo. Pero también muy triste que él falleció también porque no había ocupación de UCIs. Y a veces uno dice, bueno, era un hijo de Dios, sí, Dios lo permitió y yo sé que él cumplió su propósito en su vida. Pero ¿a qué voy? Nuestro fundamento principal, ¿dónde está? ¿En la arena o en la roca? Cristo es nuestra roca que nos sostiene. En la alabanza que escuchamos y que estamos alabando, decía que mi fe, ¿qué es? Un ancla. Cristo es el ancla de mi fe. Cristo es el fundamento de mi fe. Y por eso es que nosotros como hijos de Dios lo oímos, lo escuchamos, ponemos atención a sus enseñanzas, tanto en la Biblia como con las personas que Él utiliza, y lo vivimos, porque nos llamamos seguidores, nos llamamos cristianos. Porque si llamamos a nuestro Señor, 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 y no hacemos lo que Él dice, realmente seremos cristianos, seguidores de Cristo, hijos de Cristo, porque nosotros somos esclavos por amor a Cristo, no como los esclavos que le tocaba y se tenían que sujetar a Él. Nosotros somos, como el apóstol Pablo dijo, soy esclavo por amor. Yo te sirvo por amor. Y por amor me rindo, mi Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Tu orden para mí es inmediatamente hacerlo. Pero a veces muchos hijos de Cristo nos cuestionamos y cuestionamos a la palabra de Dios. Tan exagerado. Pero ¿por qué así tan extremista? ¿Por qué tengo que obedecer a las autoridades mientras ellos son y pisotean a la gente? Dios no nos puso a juzgar a ninguno. Dios nos puso a ser obedientes. Y a veces en mí sale verlo a quitar la oreja de aquella persona que está oprimiendo al oprimido, al indefenso. Yo tengo que defenderme y defender a los justos. ¿Jesucristo se defendió? No. Pero lo que hizo, defendió a Cristo, ¿cierto? Y él dijo, no, tranquilo. Y alrededor lo que él hizo mal. Porque a veces nosotros somos como él, como el apóstol, como ese discípulo. Nuestro fundamento, ¿quién es? Cristo. Mire, si su fundamento es Cristo, puede pasar, lo dice acá, pero no pudo mover. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mire, puede pasar un momento difícil, pero en nuestras vidas puede darnos tristeza, puede dolernos, pero no nos puede mover, porque nuestro fundamento, ¿dónde está?
en Cristo. Hay circunstancias del día a día que nos muestran realmente dónde está nuestra confianza. Y nuestra confianza tiene que estar en Cristo, nuestro fundamento tiene que estar en Cristo. Jesucristo nos lanzó este reto de obediencia a sus mandatos si queremos llamarnos sus discípulos, si queremos llamarnos sus hijos. Aquí Él tenía una multitud, unos seguidores, y también tenía Él a sus 12 apóstoles. Y le estaba enseñando a ellos: si me van a llamar Señor, Señor, no sean como aquellos hipócritas que están en los templos, que dicen conocerme, pero hacen rituales y confían en otras cosas humanamente y no confían en mí. Ahora, usted y yo estamos confiando ¿en quién? ¿En Cristo? Ustedes y yo, ¿cuál es nuestro fundamento? ¿Cristo? Sí. Si usted y yo podemos decir, mi fundamento es Cristo, yo me puedo irme a los pasajes 43 al 45. Si ustedes dicen, yo amo a Cristo, pues por los frutos lo conoceréis. Si usted dice, Señor, Señor, tú eres mi Señor, se va a ver cuál es su fundamento, si es Cristo que lo sostiene. Si ustedes levantan la mano y adoran a nuestro Señor, también se va a ver reflejado en nuestras obediencias, en la obediencia de nosotros. ¿Pero por qué? ¿Obedecer es muy fácil? No es fácil ser obedientes, pero a veces con la guía del Espíritu Santo y el poder podemos ser obedientes. Pero Dios quiere que realmente seamos obedientes a Él. La obediencia es lo que cuenta. En la vida del cristiano no es lo que usted haga, sino que sea obediente y que usted descanse en su fundamento. Y el fundamento es Cristo en nuestras vidas. ¿Cuál es su confianza hoy en día? ¿Qué estamos haciendo? Yo no le puedo decirle a ustedes, hagan o no hagan. Que sea guiado por Cristo, esa decisión que usted va a tomar, pero que Él lo sostenga a ustedes por la decisión y que usted digan, voy a tomar una decisión en Cristo. Y yo sé que pase la tempestad o venga un fuerte río contra mí, unas circunstancias, yo voy a estar fundado bien porque mi fundamento es Cristo. Y no va a estar fundado en la tierra. Y la tierra, muchos estudiosos lo comparaban con la ¿qué? Con las emociones. Sí, muchos de nosotros tomamos decisiones fundadas en emociones y sentimentalismo. Y las emociones y los sentimientos cambian. ¿Sí saben? Cambian. Y como cambia, así cambia la arena. La arena con cualquier lluviecita cambia y no es fija. Pero cuando yo tengo el fundamento siendo la roca que es Cristo, y cuando busco la guía de Cristo, tengo que sacar mis emociones y meterlo la palabra de Dios, que es la que me sustenta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por favor, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a ellos, le está mostrando un pasaje y le está diciendo, oye, ustedes busquen mi guía como su Señor,
pero búsquenla con discernimiento. Y buscarla con discernimiento es pedirle a Él que les muestre, que dé la sabiduría. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros hagamos sea para la honra y la alabanza de Él. La obediencia es lo que cuenta. Eso es lo que únicamente cuenta. Mire, me voy. Juan, nos vamos a Juan. Yo sé que lo conocen mucho, pero dice Juan 1, 11, a los suyos vino y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ahí qué es? ¿Qué dice ahí? Nos muestra para hacerlo, y acá unas pautas para ser hijo de Cristo. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Son instrucciones, son mandatos, es su palabra. Y muchos la leen y dicen, yo soy hijo de Cristo, soy hijo de Dios, pero no creen en Cristo. ¿Sí o no? Y ahora, si usted y yo somos obedientes a Cristo, ¿cómo lo hemos reflejado en el día a día? De nuestros sometimientos, de nuestros pensamientos y nuestras acciones y nuestras emociones. Sí, ante nuestro sometimiento a nuestras emociones, a nuestra relación con Él. Dime. En la prueba. En la prueba. Ahora es entre ustedes y Dios. ¿Cuál es su fundamento en la vida cristiana? ¿Dónde está su confianza edificada? ¿Qué está haciendo usted el día a día? Y usted puede decir, mi obediencia es lo que cuenta con lo que yo hago para mi Señor. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo no quiere sacrificios, Él quiere obediencia. Y cuesta, y a veces cuesta mucho, cuando uno se tiene que sujetar a personas que uno dice, Señor, no sé por qué me tengo que sujetar a esa persona. Él quiere que lo sigamos a Él. Él fue sujeto cuando estuvo acá en la tierra. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Somos obedientes aquí como hijos de Dios. O a veces se nos sale un perro y quitamos orejas porque me estoy defendiendo de las acusaciones. No juzgue, lo leímos en Romanos.
No juzgue, ni menosprecie a nadie. Tranquilo, van a hablar de usted y de mí. Bendiga a esas personas, ámela, hónrela, respétela. Es lo que tengo que hacer. No quiere que me están cuestionando, tengo que cuestionar lo peor. No, ámelo. Eso es lo que cuenta. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los hijos de Cristo. Salvar, usted no sabe que es difícil. Si me hubieran conocido antes, yo no dejaba pasar nada, yo era muy soberbio y a todo mundo peleaba. Gracias a Dios, Él me da a veces el dominio propio para controlar mi boca, mis actitudes, para decir, bueno, Señor, tú eres mi Señor. Y cuando alguien se metía con un esclavo, el que respondía y que derivaba y el que respaldaba al esclavo era el dueño, ¿cierto? El amo. Tú eres mi Señor. Se meten conmigo, tú eres mi Señor. Se burlan de mí, tranquilo, no me interesa. Yo soy tu mensajero, soy tu hijo. Que no me respeten, tranquilo. Yo no estoy haciendo las cosas en mi fuerza. Yo soy un mensajero. Al que están respetando es al que me mandó. Soy obediente. Dejemos nuestras emociones. Sí, nos duele. Sí, pero que tenemos que ir a la intimidad de Él, a pedirle perdón y a decirle, Señor, dame la fuerza, ayúdame a morir a la carne. Toma control. Todos los días, ser obedientes. ¿Lo somos? ¿Somos obedientes realmente? Porque la obediencia es lo que cuenta, no los sacrificios. No. ¿Ustedes han acertado a nuestro Señor Jesucristo en su vida? ¿Sí? Lo hemos recibido. Porque aquel persona que recibe a Cristo lo hace. Todo aquel que recibe, nosotros lo recibimos, lo tenemos. Oye, ¿qué frutos nuestra obediencia está dando con el estudio anterior? ¿Hay frutos de obediencia en nuestras vidas? Sí podemos decir, yo obedezco a mi Señor. Mire, y no sé, mire lo que yo hago por obediencia. Me sujeto a un pastor que no. Por obediencia me sujeto a un esposo que no. Por obediencia me sujeto a un jefe que no. Pero porque lo hago por amor a Cristo. Cerremos nuestros ojitos y démosle gracias a Dios. Padre Celestial, gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos. Te alabamos, te damos honra y gloria por todo lo que hemos compartido. Gracias porque tú eres nuestro sustento. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes en todo momento. Tú eres nuestro fundamento. Tú eres esta roca que está plantada en nuestras vidas. Señor, háblanos conforme a tu voluntad en todo momento. Te damos también muchas gracias, Señor, por aquellas personas que están enfermas. Obra conforme a tu voluntad en ellos. Restaura su salud conforme a tu voluntad, Señor. También, Señor, te doy muchas gracias por esa fuente de provisión en estos hogares que hay escasez, que no hay ese empleo. Pero, Señor, sabemos que tú eres su Señor y como tú dices en tu palabra, tú sostienes a tus hijos. Muchas gracias, Señor, por este lugar. Gracias por ser fiel en sostenerlo. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No siendo más, que mi Dios los bendiga, que pasen buen día.